Hola, buenos días. Mi nombre es Ornella Betancourt. Soy profesora de música Waldorf y tuve la fortuna de tener una profesora que se llama Catalina Hoyos, que estaba hoy con nosotros en entrevista. Cata, tú que has sido profesora tantos años en la escuela Waldorf, no sé, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia en esa época cuando empezaste a trabajar en la escuela Waldorf? Llegué a la escuela Waldorf cuando yo tenía 23 años, hace 30 años. Y, y bueno, yo estaba en una formación en psicología y en una formación en música desde pequeña. Y fue muy interesante porque vi una escuela que era muy distinta a otras escuelas. Habían grupos, los maestros tenían diferentes grupos de estudio y entre otras tu maestra tutora fue de las que más me impresionó porque ella tenía una lectura del dibujo, por ejemplo, impresionante, una lectura de una maestra común, de una maestra de escuela, pero una lectura casi que con la formación en psicología que yo estaba teniendo. Entonces, era pues muy interesante. Empecé a trabajar y pues yo no hice formación en música Waldorf, sino que la formación en realidad fue a través de la experiencia de muchas personas que pasaron por la escuela, de muchas maestras de música o maestras que eran músicas y que eran maestra de biología o eran músicas y así, eran, ¿sí? Y la misma experiencia del trabajo en sí, y textos y reflexiones. Esa ha sido mi formación en música Waldorf. ¿Y cuál fue, digamos, volviendo a este tema del repertorio, con qué te encontraste? ¿Con una forma de ver al niño diferente en la escuela Waldorf, una pedagogía que se rige por años, por un desarrollo del niño, por septenio, por, digamos, a veces se podría decir por unas estructuras muy claras en lo que el desarrollo se refiere del niño? Y se encuentra, por ejemplo, con la dificultad, muchos profesores, de cuál es el repertorio apto, y muchas veces con muy a menudo nos encontramos con la pregunta: ¿esto es Waldorf, esto no es Waldorf? La Waldorf tiene una claridad en la imagen del niño y en la imagen del ser humano. Y es ahí donde uno tiene que investigar cómo es el proceso o la imagen del ser humano desde la Waldorf. Para pues hacer el ejercicio que uno tiene que hacer y es pues poder como llegar a la comprensión de los contenidos que el niño debe recibir por su edad y no porque debe, sino porque es bueno para él. Y es desde los mismos principios antroposóficos, que es la antroposofía se basa y Stein se basó en la visión del mundo desde Goethe, como Goethe lo veía, que era una visión holística, idealista. Idealista en el sentido de Platón, de que comprendía que la idea estaba, la idea de la cosa, la idea está en lo más íntimo de la cosa, ¿no? Entonces, sí, como decir la idea de la planta, que es la hoja, entonces, si uno se relaciona con la idea esencial de la cosa, entonces proliferan las formas como hojas hay. Infinitas formas, infinitos colores, infinitas. Sonadas, puntiagudas, puntudas, espinosas. Pero si uno conserva la idea profundamente,
entonces explota en formas. Por eso a mí me cuesta mucho decir, esta canción es de aquí, esta canción no es de aquí. Porque tiene que ver con cosas muy profundas. Ahora, hay otro tema y es, hay música que sí, que tiene que ver con ese proceso de la humanidad, porque además tiene que ver con la recapitulación que como uno, como ser humano está haciendo, o como el niño está haciendo, una recapitulación de sus vidas pasadas a través de la edad, está haciendo una recapitulación. Entonces, como contenido, como decir, la proteína, los cereales, eso es un contenido básico de alimento, es su contenido. Entonces, digamos, estas son unas formas. Pero kármicamente, o sí, como vínculo cósmico prenatal, yo me encuentro con un maestro que tiene su propia biografía. Ujú. Y ese maestro tiene un bagaje histórico, familiar, musical, que tiene que ver con él mismo. Entonces, ese maestro tiene un contenido que, aunque no sea el alimento que teóricamente o doctrinalmente, como se quiera decir, se debe recibir, el maestro es. Y ya hemos tenido un acuerdo prenatal de que nos vamos a encontrar. Entonces es nítido cuando el maestro tiene su historia y te comparte el postre. Un postre que tiene que ver con él y no, Exacto. y no con el contenido básico que debe recibir en tan. Entonces, por eso a mí me parece muy delicado decir que si esto es Waldorf o no es Waldorf, que si esta canción es para tal edad o esta canción es para tal edad, porque es en lo íntimo del vínculo entre maestro y alumno. Exacto. El maestro tiene la responsabilidad de profundizar en los contenidos Sí. y eso es lo más importante. Cuando un maestro propone, yo no quiero decir que yo no digo, no, mira, esta canción no es así. Le digo yo a cualquier maestro, le digo, no, esto es mejor así o es mejor así. Sí, claro, uno interviene y generalmente después de que he hecho la intervención así, en la noche o al otro día me preocupo de que le he tachado, le he Cortar negado, las alas. como que irrespetuosa, o sea, seguro que hay que lo hizo de alguna manera. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de entender cuál es el proceso del maestro, porque Exacto. seguro que un maestro propone una canción, tiene un contenido, una intención. Sí, a mí me pasa lo mismo, por ejemplo, yo tengo mi bagaje musical, lo traigo desde Colombia, allá nací, allá crecí, llegué a Alemania a los 25 años y llegué a seguirme formando en pedagogía Waldorf y empecé mi trabajo en una escuela Waldorf en el año 2000, ya no me acuerdo, 2012, 2013. Y fue muy fuerte el momento en llegar y decir, wow, estudié, pero no me sé 50 canciones que necesito como mínimo para darle a todos estos niños, porque necesitamos más de una canción, más de 3 canciones para darle clase a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Y el primer año fue de un trabajo muy fuerte de aprenderme canciones en una lengua extranjera, en alemán, tantas canciones y estarse siempre preguntando, hoy estoy en una escuela Waldorf, Alemania es la cuna de la pedagogía Waldorf, ¿será esta canción adecuada para estos niños, para esta edad? Y ahí empezó, digamos, ese volver como a la raíz y volver a lo que uno es y decir, bueno, yo no lo puedo saber ahora todo, las canciones que necesito en alemán, voy a empezar a cantar en español con los niños y respondieron muy bien.
los niños se conectan con esa parte de uno que pertenece a uno, que es mi idioma, que es mi cultura, y respondieron a las canciones en español de forma pues para mí muy gratificante, y después de estos años pues claro que he aprendido más canciones en alemán para ellos, pero la visión se amplía cuando uno pasa por ese momento que uno siente, me tengo que regir en estos esquemas, pero ¿cuáles son esos esquemas y quién de esos esquemas de pedagogía Waldorf? Y preguntarse, ¿estoy siendo dogmática? ¿Estoy cayendo en un fundamentalismo? ¿Tengo que hacer música pentatónica solamente hasta determinada edad? Creo que lo más importante es que los profesores que se acercan por primera vez a la pedagogía y sientan que no tienen material a su alcance, que puedan confiar en la musicalidad y en la música que han aprendido y que tienen dentro. Es así como te entiendo lo que me Sí, quieres decir también. sí, 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 sí. Claro. Por ejemplo, em, pues ni siquiera es mi origen, ¿no? O sea, a mi papá le encantaba el flamenco, le encantaba. Y pues muy pequeña él ponía flamenco, pero, y yo soy de Cali, Colombia. Entonces, pero el contenido de flamenco tiene mucho de la luna, por ejemplo. Entonces, en relación con la luna, eh, es muy bello que los pequeños, aunque no es pentatónica, aunque no es mi origen, es muy bello que esa luna aparezca en el contenido de los niños pequeños. Entonces, para dormir, por ejemplo, a mis hijos o a los niños, generalmente canto porque es mi relación con lo pequeño, cuando estaba pequeña, y esa luna, dice, mm, dicen que la luna tiene amores con un calé y que toditas las noches. ¿Esa canción? ¿Te acordás? No sé si No, la no la conoces. conozco. No, pero esa canción es bellísima en relación con la luna enamorada. Ujú. ¡Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada! Entonces, digamos, de alguna manera hay un contenido sabio en las canciones y hay un contenido sabio en lo que yo pequeña me relacioné, que era la luna. La luna me embelezaba, y escuchar esa canción de la luna y ese goloso que tiene el flamenco, allí era el arrullo. Ahí estaba. Entonces, digamos, hay una sabiduría natural que llega, aunque no es pentatónica, aunque no es de mi origen, pero es la ensoñación en que vivía mi papá, porque él era de la época en que, no, lo español es bueno, sí, sí, o sea, él era de esa época, yo no, yo soy reaccionaria, pero él lo recibía como la madre patria España. Yo no, yo soy reaccionaria, pero eso materno venía en esa forma y yo me relacionaba con la luna. ¿Ves? O sea, hay una sabiduría natural que se incrusta, Ujú. aunque no sea pentatónico, no sé qué. Tenemos que ser conscientes de una, digamos, de un contenido sí de alimento, como te digo, o sea, lo pentatónico, profundizar entrar profundamente dentro de ese contenido de lo pentatónico, qué es lo que da el cobijo de lo pentatónico, eh, pero siempre o es muy bueno recibir el postre, y el postre es ese, el postre es esta cosa más. Y bueno, no, nosotros no es que tampoco queramos aquí, como decir, vamos a revolucionar la pedagogía Waldorf y vamos a tirar todo por la borda y decir esas cosas no valen. Al contrario, somos maestras Waldorf, somos, digamos, muy convencidas y se podría decir como enamoradas de esta pedagogía tan hermosa, pero simplemente estamos llevando la pregunta,
cómo movernos y crecer con la pedagogía Waldorf, preguntárnosla siempre en momento presente, de cómo es hoy en día, qué estamos haciendo hoy en día, qué es lo que me está moviendo a mí y las preguntas o los pensamientos a los que nos llevó Rudolf Steiner, pensando en una pedagogía que se va a desarrollar por los siguientes 500 años tal vez y que no todo está dicho y no todo está hecho y cómo no es saludable, digamos, para ningún profesor pensar, estos son los parámetros, estas son las canciones Waldorf y esto es lo que se hace en primaria. Y a eso es a lo que queremos, digamos, hablar ahora, transmitir a nuestros oyentes que bueno, que es un trabajo largo de repensar la pedagogía Waldorf, de leer, de claro, de enterarse, de estar en contacto con el profesor de clase, de preguntarle en qué época estás, qué estás haciendo, qué canción te gustaría hacer y entrar en el diálogo colegial, entrar en el diálogo con otros profesores de otras materias, con el profesor de inglés o con el profesor de no sé qué otro idioma veas en tu escuela y hacer ese intercambio, esa sinergia, ese interés por el trabajo de los otros profesores y a partir de ahí escoger el repertorio con el que queremos conectarnos con los niños, con su momento actual, con su momento de colegio presente claro que los libros que están hechos nos ayudan a orientarnos, a tener una visión, a profundizar la visión de la pedagogía Waldorf, pero la invitación es también a confiar en nuestro bagaje musical y en nuestra capacidad de conectarnos desde lo auténtico con los alumnos. Entonces, Me acordaba cuando decías eso, me acordaba, por ejemplo, del drama de Daniel, ¿no? uh-huh. En séptimo grado, séptimo, sí está, sexto o séptimo. Sí. Y Séptimo. yo, eso no tenía nada que ver con mi historia y ni con la tuya. Y fue, por ejemplo, un tema que, o sea, para decir que también nos suceden otras cosas, ¿no? Y es que me dijeron, antes del Renacimiento, este tipo de dramas, el nacimiento del teatro, cómo nace el teatro, este drama, ni siquiera me acuerdo, es escrito por quién, nada, es todo modal, en séptimo grado, y me dijeron que hiciera eso. Y justo, porque esas cosas no se consiguen en cualquier parte. O sea, una obra, exacto, una obra de esas, tipo después del medioevo, antes del Renacimiento, a cortas del Renacimiento, muy modal todavía, y esa sensación de lo colectivo, porque era un drama pues, de antes del teatro, del origen del teatro, muy colectivo, del sentimiento colectivo, y yo me metí a eso, o sea, me llegó a las manos porque también sucede que llega, la obra que hay que montar llega, y todavía me acuerdo era con flauticas y cantos de coros, y todavía me acuerdo de la melodía y no tenía que ver ni conmigo ni con ustedes, pero fue una cosa que sucedió y vos te acordás de eso y yo tengo también la memoria de eso, pero lo vivimos juntas, digamos, no es una cosa que yo te di, ni que ustedes pidieron, sino que es una cosa que sucedió como contenido y me acuerdo todavía. Es una melodía que tiene mucho contenido y fue una cosa que vivimos. Entonces también es invitar que, claro, no, hay un alimento básico que es lo que conocemos y podemos ver a través de la historia de la humanidad, hacer la comparación con los grados, pues, cada grado, aparece también nuestra biografía, pero hay cosas que aparecen también como un contenido que va a ser de esta propia biografía, que es el vínculo entre el maestro y el alumno.
Y pues quiero cerrar también diciendo esto, ¿no? Porque pues no sabíamos hace 25 años, más o menos, fui tu maestra hace 25 años. Sí, algo así. No sabíamos que, hace 25 años no sabíamos que, por ejemplo, estos contenidos nos iban a sostener en el vínculo futuro. Sí, así es, qué lindo. Muchas gracias. Queremos agradecerle a Catalina por su tiempo para la entrevista y bueno, entonces hasta la próxima.